Vamos a estar meditando en un tema maravilloso. Vamos a estar meditando en un tema muy profundo, muy glorioso, y que posiblemente de la manera que lo estoy compartiendo venga también a ser muy controversial. Pero de antemano les digo, puede ser que sea controversial por causa de que muchos hermanos no han escuchado este mensaje a la manera como se lo estoy presentando yo en estos días. Así es que si usted de pronto escucha cosas que le parecen raras, no vaya usted a adelantarse y hacer juicios, o que de pronto usted diga, mejor voy a cambiar de canal porque no está enseñando correctamente el hermano Rodríguez. Yo creo que si yo me atrevo a hacer estas declaraciones, usted que de pronto me empieza a escuchar, debería de esperar hasta que usted examine cada una de las escrituras que estoy presentando, hasta que usted escuche cada una de las palabras que yo estoy diciendo, cada uno de los argumentos que estoy presentando, cada una de las explicaciones que estoy dando, para que así ya pueda usted hacer pues un juicio correcto. Así es que mis hermanos, mis hermanas, comenzamos. Quiero citarles el título del mensaje de este día. En otras palabras, les quiero dar a conocer cómo llamé al mensaje en este día. Al mensaje de este día le he titulado, La iglesia no escuchará la voz de Cristo. Solamente usé esta expresión porque no podía poner un título tan largo, tanto en la televisión como en Facebook. Pero al mencionar esta frase, la iglesia no escuchará la voz de Cristo, lo que quiero decir es que cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, no va a escuchar lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y en el versículo 16, donde dice, pero el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y luego dice, y nosotros los que estemos vivos, seremos arrebatados para estar con el Señor en las nubes. Y como le digo, las declaraciones que yo hago, seguramente que van a causar extrañeza en muchos hermanos, pero no tanto porque no tengan un fundamento correcto en la palabra de Dios, sino más que todo, porque a poco aquel hermano, aquella hermana, no ha escuchado una explicación sobre estos versículos a la manera como yo se lo estoy compartiendo. En otras palabras, siempre se nos ha enseñado a través de la gran mayoría de predicadores de la palabra de Dios, que los creyentes que nos hemos de ir en el arrebatamiento, vamos a ver al Señor Jesús viniendo en las nubes, que vamos a escuchar la voz de mando del Señor, que vamos a escuchar la voz de arcángel, porque así dice la palabra de Dios ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16,
y que vamos a escuchar la trompeta de Dios. Y yo le digo, hermano, hermana, la iglesia de Cristo Jesús no va a escuchar esa voz potente de Cristo, no va a escuchar esa voz que lo secunda o ese eco de el arcángel, y tampoco va a escuchar el sonido de la trompeta. Antes de seguir adelante, y para que usted tenga una idea, cuando yo le digo que la iglesia no va a ver a Cristo, es que si nosotros hablamos de ver algo o de ver a alguien, es que tenemos la oportunidad de ver u observar y tener la capacidad de asimilar las cosas que estamos viendo. En otras palabras, si hablamos de que la iglesia va a ver a Cristo, es que va a ser lo suficiente como para poder nosotros describir, si fuera necesario, lo que estamos viendo. Y si oyéramos la voz del Señor, sería no solamente escuchar un ruido, sino escuchar lo que pudiéramos nosotros describir que diga el Señor. O al menos escuchar la voz del Señor, que si no la entendemos, al menos tenemos una idea cómo fue la voz del Señor. Pero aquí habla, según dice la palabra del Señor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Oiga esto. A lo que yo entiendo aquí es que cuando sea el arrebatamiento, fíjese bien, se va a escuchar la voz de Cristo, o se va a escuchar una potente voz de Cristo. Luego de eso se va a escuchar una potente voz de un arcángel, y luego se va a escuchar el potente sonido de una trompeta. Y dice, y el Señor descenderá del cielo. En otras palabras, estamos hablando de 4 cosas, las cuales van a suceder, y de las cuales, si la iglesia ha de estar pendiente de estas cosas, la iglesia tiene que describir, si no las palabras completas de nuestro Señor, en ese mandato potente, al menos que pueda describir cómo fue el sonido de las potentes palabras del Señor. De ahí tiene que haber un instante para poder escuchar la voz del arcángel, y de ahí tiene que haber otro instante para poder escuchar el sonido de la trompeta, y luego la manifestación del Señor. Y una vez más le digo, mi hermano, mi hermana, la iglesia de Cristo en el arrebatamiento no va
a escuchar la voz de Cristo, esa voz potente. La iglesia de Cristo en el arrebatamiento no va a escuchar la voz del arcángel. Y la iglesia de Cristo en el arrebatamiento no va a escuchar el sonido de la trompeta. Y tampoco la iglesia de Cristo en el arrebatamiento verá la manifestación del Señor. De antemano le digo, tanto la voz de mando como la voz de arcángel, como la trompeta de Dios y la manifestación del Señor, es para los que se queden acá después que la iglesia se haya ido con el Señor. Ahora, no vaya usted a pensar que la iglesia es arrebatada en este momento y 2 días después se oye la voz del Señor y la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Ni siquiera un día después, ni siquiera una hora después. Grábese esto. La razón por la cual yo digo, y creo tener la razón, que la iglesia no va a escuchar la voz de Cristo, ni la voz del arcángel, ni la trompeta de Dios, y tampoco ver al Señor manifestarse, es porque la iglesia va a estar como estamos en estos momentos. Y estando como estamos en estos momentos, en cualquier instante, la iglesia sin previo aviso va a ser levantada. Es decir, de estar trabajando, de estar moviéndose en esta tierra, de estar activa en esta tierra, de pronto, súbitamente, la iglesia va a desaparecer. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, creo que está exagerando usted un poco. No, hermanos, acuérdense que aparte de lo que nosotros vemos aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, también tenemos la escritura que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52, donde el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es más específico sobre lo que concierne al arrebatamiento de la iglesia y dice que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia va a ser transformada y se va a encontrar con el Señor. De manera que haga de cuenta que en este momento estamos usted y yo viviendo una vida normal. Y si en este momento ocurriera el arrebatamiento de la iglesia, no se nos va a avisar. Por lo tanto, estando usted y yo haciendo lo mismo que hacemos siempre, sin aviso, súbitamente vamos a desaparecer. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia va a desaparecer. Y después de ese instante, que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, hace mención de la parte más pequeña del tiempo, un instante. Pasado ese instante, ya se está escuchando la voz de Cristo, o sea, el sonido potente de la voz de Cristo ordenando algo. ¿Qué será? Nadie puede decir qué será,
porque eso no está en la palabra de Dios. Pero sí dice, el Señor mismo, con voz de mando, como dando una orden, una voz potente ordenando algo. Y luego se escucha la voz del arcángel. Y luego se escucha la trompeta de Dios. Y luego aparece el Señor. Y como le digo, eso ya no es para la iglesia. ¿Para quién es entonces, hermano Rodríguez? Es para toda la humanidad gentil, incrédula, que se queda en esta tierra. Y para todos los que de alguna manera conocieron a Dios y conocieron de Cristo, pero fueron desobedientes. Además, también van a estar ahí los judíos. Pero los judíos van a estar nada más para escuchar la voz de Cristo, para escuchar la voz del arcángel, para escuchar la trompeta de Dios y para temblar de miedo y para ver a Cristo manifestarse. Y no todo Israel, sino un remanente fiel que ha estado esperando a su Mesías, le va a reconocer. Y apenas aquel remanente, aquel grupo que ha estado esperando a su Mesías, reconozca a su Mesías con dolor de corazón, y el Señor los va a recoger de la misma manera que acaba de recoger a la iglesia. Entonces, el punto principal en esta oportunidad, como dice el título del mensaje en este día, la iglesia no escuchará la voz de Cristo. Te lo voy a poner un poquito más explicado, porque aquí no se trata de ponerlo escrito, sino te lo voy a compartir dentro del mensaje. Puedo hacerlo un poco más extenso el título. Yo diría de esta manera: ni la voz de mando de Cristo, ni la voz del arcángel, ni la trompeta de Dios escuchará la iglesia en el arrebatamiento. Ahora, quisiera adelantarte un poco. Es que esto de la voz de mando de Cristo, la voz del arcángel, la trompeta de Dios y la manifestación del Señor es para el pueblo de Israel y no para nosotros, que, como te digo, nos va a sorprender el arrebatamiento. Y el arrebatamiento se llevará a cabo en un abrir y cerrar de ojos, cuando no hay tiempo para escuchar la voz del Señor y poder describir qué dijo el Señor o cómo se escuchó la voz del Señor. Ni siquiera esperar un instante más y escuchar la voz del arcángel. Tampoco escuchar la trompeta de Dios, y menos todavía esperar un instante más para poder ver al Señor. Por lo tanto, estas señales, estas cosas que van a estar sucediendo, estos acontecimientos, son directamente para el pueblo de Israel. Una vez más te digo, puede ser que para muchos hermanos, para muchas hermanas, y aún para muchos predicadores, enseñadores de la palabra de Dios,
esto les resulte raro. Y sí les va a resultar raro porque por toda una vida hemos estado teniendo una enseñanza de que nosotros, la iglesia, vamos a ver al Señor venir en las nubes, que vamos a escuchar la voz de mando del Señor, que vamos a escuchar la voz del arcángel y que vamos a oír la trompeta de Dios. Así se ha enseñado. Pero como le digo, cuando nosotros nos damos cuenta que la iglesia va a ser arrebatada sin que se le anuncie nada, la iglesia va a ser arrebatada sorprendiéndola. En cualquier momento, y el arrebatamiento se va a llevar a cabo en un abrir y cerrar de ojos, entonces tenemos suficiente respaldo para decir que la iglesia no va a escuchar la voz de mando del Señor, que la iglesia no va a escuchar la voz del arcángel, que la iglesia no va a escuchar la trompeta de Dios y que la iglesia no va a ver la manifestación del Señor Jesús. Bueno, ¿qué les parece si leemos una escritura más? Y así nos vamos a ubicar donde el Espíritu quiere que estemos. Quiero que venga conmigo y que leamos en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3. Y vamos a leer del verso 15 hacia el verso 17. Joel capítulo 3, versículos 15 hacia el 17. Y le anticipo que lo que vamos a estar leyendo aquí en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, está relacionado muy directa y específicamente con el pueblo de Israel. Aquí todavía no se está mencionando a la iglesia. Esto es directamente para el pueblo de Israel. Y yo quisiera que pusieras atención, hermano, hermana, en lo que dice Joel capítulo 3, versículo 15 al 17. Espero que al ir leyendo esta escritura te vayas recordando de algunas cosas que has oído y a poco hasta te das cuenta de cuáles son las escrituras con las cuales te puedes relacionar al escuchar esto de Joel capítulo 3. Dice así, Joel capítulo 3, versículo 15. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Quiere decir, de un momento a otro, todo se queda a oscuras. De un momento a otro, no hay luz del sol, no hay luz de las estrellas o los soles más lejanos. De un momento a otro todo se queda en tinieblas. Luego enseguida, antes de comenzar el versículo 16, estamos hablando en el libro del profeta Joel capítulo 3, en el versículo 16. Antes de empezar a leer el versículo 16, hay una inscripción en letra negra que dice, liberación de Judá. Aquí se está refiriendo muy directamente al remanente de Israel. Y dice así en el verso 16, y Jehová rugirá desde Sión,
y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y en el verso 17 dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hermanos, hermanas, esta porción de la Escritura en Joel capítulo 3, versículos 15 al 17, usted la puede comparar con Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Pero ahora, después de haberle leído toda esta porción de la Escritura de Joel capítulo 3, versículos 15 al 17, le voy a leer en secciones para que usted pueda entender mejor la palabra de Dios. Una vez más le digo, aquí hay una referencia muy clara al pueblo de Israel, no a la iglesia, al pueblo de Israel. Y dice así, se lo voy a seccionar, se lo voy a leer en partes, para que podamos ubicarnos y conectarnos con alguna otra escritura, y en este caso sería con Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, y dice así, Joel capítulo 3, versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Qué quiere decir? Que de un momento a otro el mundo va a quedar en completa oscuridad, porque los astros que tienen luz propia, como el sol y las estrellas que son soles también lejanos, se apagarán, no producirán luz, se quedarán a oscuras. La luna, como no tiene luz propia y refleja la luz del sol, también estará a oscuras. Entonces dice el verso 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ahí le voy a invitar a que vaya conmigo a Joel capítulo 3, versículo 16, donde dice: temblarán los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que todo el universo se estremecerá, se sacudirá cuando aquello acontezca. De antemano te digo, hermano, hermana, en estos últimos años el Señor me ha enviado muy directamente a la iglesia. Y el Señor nos habla a ti y a mí, hermano, hermana, en Cristo Jesús. Consagrémonos a Dios. Metámonos en la presencia de Dios. No perdamos el tiempo. Porque si nosotros no nos consagramos a Dios y de pronto comenzamos a flaquear, comenzamos a debilitarnos espiritualmente, podemos quedarnos para cuando esto suceda. Y de antemano te digo, si no te estás consagrando y no te importa quedarte aquí después del arrebatamiento, déjame decirte, es que no has tenido la revelación de lo que va a suceder después del arrebatamiento. Tú me puedes decir, hermano Rodríguez, es que si yo no me voy en el arrebatamiento, hay otra oportunidad. He escuchado predicaciones, he escuchado a cierto personaje muy famoso, que si no me voy con Cristo, que no me preocupe, que después con que me corten la cabeza me voy con el Señor. Déjame decirte, te pueden cortar la cabeza, pero de que te vayas con el Señor no hay ninguna seguridad, no hay ninguna esperanza. Así es que yo te digo, preparémonos para irnos con el Señor, porque el que se quede acá va a sufrir terribles consecuencias.
Grabémonos esto. Joel capítulo 3 versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. De antemano te digo, esto mismo lo encuentras en Mateo capítulo 24 versículo 29. Luego dice en el verso 16, después de la mitad, y temblarán los cielos y la tierra. Quiere decir, habrá una sacudida tremenda en todo el universo. Y eso va a suceder cuando se manifieste la voz de mando del Señor. Cuando se manifieste la voz de arcángel y cuando se manifieste la trompeta de Dios, cuando se vea a Cristo venir en gloria, es porque ya se sacudió el mundo. Y yo te digo, hermano, hermana, no te lo aconsejo. Tú puedes decir, hermano Rodríguez, pero usted acaba de hablar que el remanente de Israel o el Israel que ha estado agradando a Dios va a estar ahí. Pero ellos tienen que estar ahí, porque desde hace más de 2000 años han rechazado al Señor. Pero ellos tienen una oportunidad que cuando el Señor aparezca, ellos van a decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entonces los que han estado esperando a su Mesías van a agradar a Dios, Dios va a saber quiénes son ellos y luego los recoge de la misma manera que recoge a la iglesia. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Joel capítulo 3 versículo 16 al principio. Esto llama poderosamente mi atención. Joel capítulo 3 versículo 16 al principio dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿No te parecen conocidas esas palabras? ¿No te parecen conocidas esas acciones, ese acontecimiento? Cuando dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Piensa por un momento. Aquí en el verso 16, Joel capítulo 3, verso 16, dice, Jehová rugirá desde Sión. Y allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, quiere decir un grito de autoridad, una voz potente de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y acá en Joel capítulo 3, verso 16, al principio dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Hablar en la Biblia Reina Valera que menciona la palabra Jehová, que está refiriéndose a Dios, dice, Jehová rugirá desde Sión. Los que conocemos la palabra de Dios sabemos que el Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne y que todo el futuro del mundo está en las manos de Cristo desde que Cristo murió y resucitó. Cristo lo dijo por allá en Mateo 28, 18 a sus discípulos. Toda potestad me es dada en todo el universo. Por lo tanto, allá en el Antiguo Testamento, por medio de Joel, Dios dijo, yo rugiré, o escucharán mi voz tan potente como el rugido de un león. Podemos nosotros leer que Jehová rugirá, que Dios rugirá. Y nos imaginamos de pronto el rugido de un león. Pero los que nunca han estado cerca de un león no pueden decirme qué se siente estar cerca de un león cuando ruge.
Y déjame decirte, es un animal que no es tan grande, es mucho más pequeño que un oso, de esos osos de acá de California, los grizzly, los grandotes, o de un oso blanco de aquellos que están por allá en la nieve. No es un elefante, un león. Pero cuando ruge lo hace con una potencia que si estás a una distancia no muy larga, te estremece hasta allá dentro de ti. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios a través del profeta Joel, en Joel capítulo 3, versículo 16, dice que Él rugirá. Fíjate bien, allá se manifestará el rugido en Jerusalén. Y nosotros leímos ya hace un momento, allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, el mismo Señor, el mismo Dios encarnado, se manifestará y dice el mismo Señor con voz de mando. Hay una Biblia que habla y dice algo como esto. Dice así, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. O sea, se escuchará la voz que retumba del Señor. Cuando tú tengas tiempo, lee capítulo 1 de Apocalipsis y vas a escuchar al apóstol Juan diciendo que él escuchó hablar al Señor Jesús. Y dice, la voz del Señor Jesús era tan potente que retumbaba como el sonido de muchas aguas. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, aquello va a ser terrible, pero una vez más te digo, porque aquí me da lugar el mensaje para decirte que nosotros, la iglesia, no vamos a escuchar la voz potente de autoridad del Señor, porque ni va a haber tiempo, ni vamos a tener necesidad. ¿Por qué dice hermano Rodríguez que no vamos a tener necesidad? Los que estén acá sí van a tener necesidad. Sí, ellos sí. ¿Por qué? Porque esa voz viene para atormentar a los incrédulos que nunca quisieron creer en Cristo. Y esa voz de autoridad viene para atormentar también a los judíos que no quisieron creer en Cristo y que lo rechazaron. Aunque, como te digo, parte del pueblo judío va a recibir la bendición de Dios, porque va a haber un remanente, va a haber un resto de judíos, los cuales han estado esperando a su Mesías. Y ese rugido del león y esa voz de mando del Señor, en lugar de traerles temor, terror, les va a traer alegría. Porque ahí, aunque de pronto sientan vergüenza, se sientan mal por no haber creído en Cristo, sin embargo, ahí es donde su tristeza se convierte en gozo y son reconocidos por el Señor y son recogidos lo mismo que la iglesia. Bueno, veamos ahora lo que dice en Joel capítulo 3, versículo 16, ya al final. En Joel capítulo 3, versículo 16, al final dice, Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Que cuando aquello suceda, cuando Jehová ruja desde Sión, cuando Jehová ruja desde Jerusalén, dice, entonces vendrá la esperanza de un remanente de Israel. Será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta que cuando venga el rugido del león, que cuando venga la voz de mando de Cristo, no va a ser para nosotros, porque ni tiempo vamos a tener, sino va a ser para atormentar a los que no quisieron creer en Cristo y se quedaron acá, y para los desobedientes, para aquellos cristianos que vivieron una doble vida y que perdieron su tiempo acá en la tierra y que se quedan ahí para ser atormentados. Pero si tú te fijas ahí en Joel capítulo 3 versículo 16, al final claramente dice: Jehová será la esperanza de su pueblo. O sea, cuando Jehová ruja, cuando se escuche la voz de mando del Señor, no será para la iglesia. La iglesia ya ha sido recogida, pero ahora viene con el propósito de que el pueblo de Israel le conozca, pero los que no esperaban a su Mesías y vivieron una vida desenfrenada acá en el mundo, se van a tener que quedar. Pero habrá un remanente, habrá un resto, los cuales están esperando a su Señor, y esos van a ser recogidos. Ahora, vea lo que dice Joel capítulo 3 versículo 17 al principio, y grábese esto: eso de la voz de mando del Señor, la voz de arcángel y la trompeta de Dios no son para la iglesia. Mire lo que dice acá. Joel capítulo 3 versículo 17 al principio: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia? La iglesia todavía no existe ahí. Aquí está hablando muy directamente al pueblo de Israel. Y lo que está diciendo el Señor: cuando se escuche el rugido de Jehová, cuando se escuche la voz de mando del Señor, entonces todos van a sufrir, los incrédulos y el pueblo de Israel, pero entonces será la oportunidad de la esperanza del pueblo de Israel. Y dice claramente el verso 17: entonces conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En otras palabras, ahí, cuando Jehová ruja desde Sión, ahí, cuando se escuche la voz de mando del Señor, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, ahí Israel reconocerá a su Dios. ¿Cómo la ve? ¿Qué le parece? Venga conmigo y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 24, y vamos a leer del versículo 29 en adelante. Mateo capítulo 24, versículos 29 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Una vez más le recuerdo, hay ciertas partes de los versículos que hay veces que yo no los tomo en cuenta. Cuando no concuerdan con lo que estamos exponiendo de la palabra de Dios. Y como aquí, en Mateo capítulo 24, versículo 29, comienza con aquello que dice: y después de la tribulación de aquellos días. Nada tiene que ver con nuestro tema, por eso no lo menciono. Pero comienzo mencionando donde dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Se recuerda en dónde vimos eso? Eso lo vimos ahí en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3 y versículo 15. Cuando Dios se dirige al pueblo de Israel. Mateo 24, 29, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermano, hermana, no debemos confundir el arrebatamiento de la iglesia, que tiene su base, su fundamento bíblico en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, y Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52, con el arrebatamiento de Israel que se presenta acá en Mateo capítulo 24 y que concuerda perfectamente con lo que acabamos de leer en Joel capítulo 3 del verso 15 al verso 17. Mire lo que dice acá. Le voy a leer en porciones. Le voy a leer por partes para que nos demos cuenta que es exactamente lo que se habló allá en el libro del profeta Joel capítulo 3 del verso 15 al 17. Comienzo leyendo lo que dice en Mateo 24, 29, al principio. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Dónde vimos eso? En Joel capítulo 3, versículo 15. Luego dice en el verso 29, más adelante, Mateo 24, 29, poquito más adelante, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá una sacudida, fíjese bien, habrá una sacudida. Un día vamos a hablar de este punto que es bien interesante y bien profundo. Pero solamente le estoy seccionando esta escritura para que la comparemos con Joel capítulo 3 versículos 15 al 17. Ahí en Mateo capítulo 24 le invito a leer el verso 31 como a la mitad, donde dice: juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se da cuenta? No es la misma escritura de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Porque en la Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 claramente dice que el Señor se manifestará para que la iglesia vaya hacia Él. Es decir, hay una manifestación del Señor solamente para atraer a Él a la iglesia. Haga de cuenta que se abre la gloria para absorber a la iglesia, para levantar a la iglesia. Lea usted cuidadosamente ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 y va a descubrir que la iglesia es atraída a las alturas con Cristo. Y aquí en Mateo capítulo 24 versículo 31 dice que el Señor Jesús enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Se da cuenta usted? ¿En dónde aparece la voz de mando del Señor? ¿En dónde aparece la voz de arcángel? ¿Y en dónde aparece la trompeta de Dios? Aparece cuando manda a recoger a sus escogidos. Y claramente estamos mirando aquí en Mateo 24, 31, al principio,
que Cristo enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. ¿Se da cuenta la gran diferencia? En el arrebatamiento de la iglesia es absorbida a encontrarse con Cristo. Y en el arrebatamiento de Israel, el Señor Jesús manda a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Entonces existe el arrebatamiento de la iglesia en secreto, el arrebatamiento de la iglesia en un abrir y cerrar de ojos, y también existe el arrebatamiento de Israel después que escuchan la voz de mando del Señor o el rugido de Jehová, después de escuchar la voz del arcángel y después de escuchar la trompeta de Dios que aparece aquí en Mateo capítulo 29, versículo 31 al principio. Y en el verso 31, Mateo 24, 31, ya como a la mitad dice: y los ángeles juntarán a los escogidos de Dios de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí en el arrebatamiento de Israel son los ángeles los que recogen a ese remanente de Israel, y allá en el recogimiento de la iglesia, simplemente sin ruido, sin tiempo, la iglesia es levantada, es recogida por el Señor. Luego dice en Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Oiga, ahí habla de la manifestación visible del Señor Jesús. ¿Pero para quién es? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Se da cuenta? Ahí podemos ver para quién es ese rugido de león. Es para intimidar, es para atormentar a los incrédulos, a los que nunca quisieron creer de Cristo. Es para que sufran los desobedientes que, habiendo conocido a Cristo, prefirieron mejor vivir la vida mundana y creer que nada les iba a pasar. Además, ahí es donde también van a sufrir momentáneamente el pueblo de Israel, porque ahí es donde se dan cuenta que realmente aquel Jesús que los cristianos por muchos años predicamos era el Mesías que los iba a recoger. Ahí ellos le reconocen, les duele el corazón, y el Señor que ve los corazones es el que manda a los ángeles que los recojan, y ahí ocurre el arrebatamiento de Israel después del arrebatamiento de la iglesia. Termino con lo que dice Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una vez más le digo, hermano, hermana, no piense usted que va a estar aquí para ver al Señor manifestarse, porque si usted va a estar acá para ver la manifestación del Señor, para escuchar el rugido del león, para escuchar la voz de mando del Señor, para escuchar la voz del arcángel y para escuchar la trompeta de Dios, usted va a sufrir juntamente con los que se queden acá. Una vez más, la iglesia va a ser recogida en un instante, y en un instante no hay tiempo para poder describir ni la voz del Señor ni su aspecto en su venida. Ahora yo quiero que venga, y aquí vamos a terminar. Aquí cerramos el tema en este día. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 en adelante.
Aquí haga de cuenta que está el mundo ya directamente, los incrédulos, los desobedientes, y mire lo que sucede. Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 17. El Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. La palabra de Dios enseña que cuando Cristo se manifieste, más bien habrá un terremoto anunciando la manifestación del Señor. O sea que de pronto hay un terremoto, como que la tierra siente la presencia del Señor y se estremece. Hubo un gran terremoto, y mire qué curioso lo que dice aquí enseguida. En Apocalipsis 6:12, hubo un gran terremoto, y el sol se puso tan oscuro como una tela negra, y la luna se volvió tan roja como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. O sea, que se manifestaron las tinieblas que descubrimos allá en Joel capítulo 3. Se manifestaron las tinieblas que vimos allá en Mateo 24:29. Y dice aquí, en el verso 15, entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y termina diciendo en el verso 17, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? Entonces, mi hermano, mi hermana, déjeme decirle, usted es libre para quedarse aquí y escuchar el rugido del león o la voz de mando del Señor. Usted es libre, si se quiere quedar acá, es libre. Lo que usted quiera dentro de su corazón, Dios le va a conceder. Yo me voy en un abrir y cerrar de ojos. Yo no quiero estar acá para oír la voz de mando del Señor, ni para escuchar la voz del arcángel, ni para escuchar la trompeta de Dios, ni para ver al Señor manifestarse. Yo voy a ser rescatado, voy a ser recogido en un abrir y cerrar de ojos. No me voy a dar cuenta más de que ya estoy en la presencia de Dios, porque va a ser repentino el arrebatamiento. Hermanos, hermanas, ¿cómo se pasa el tiempo? Ya se me terminó el tiempo.